Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Y hoy vengo a hablaros acerca del miedo a la crítica, por qué el miedo a la crítica puede frenar lo que posiblemente podría ser tus propios resultados acerca de aquello a lo que te quieras dedicar, cómo ese propósito definido de qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres abarcar y sobre todo a qué público te quieres dirigir y que muchas veces nos vemos frenado por ese miedo a la crítica, porque el qué dirán, qué es lo que pensarán o qué opinarán nuestros seres más cercanos. ¿Cómo podemos abordar eso? ¿Cuáles son las diferentes situaciones o diferentes escenarios que nos podemos encontrar? Y cómo hacer que nos importe absolutamente un carajo lo que opinen. Por lo tanto, si estás aquí, es todo un placer recibirte. Mi nombre es Víctor Apablaza, actualmente tengo 28 años y soy de la ciudad de Barcelona, en España. Y a mis 23-24 años llegué a la conclusión de que quería abarcar una vida paralela a la que tenía, dedicándome full focus, muy de manera exhaustiva, de manera intensa hacia la hostelería. Me dediqué y me sigo dedicando a día de hoy a la hostelería, que es algo que realmente me gusta, era una de mis grandes pasiones, pero como bien acabo de comentar, era una de mis grandes pasiones y realmente lo que realmente estaba surgiendo dentro de mí era ese contacto con la gente que a más, pues muchas veces automáticamente desde el subconsciente pensaba el por qué la gente viene de la manera que viene a tomar algo o a comer, el por qué la gente viene molesta, viene enfadada, viene más contenta, viene más feliz, y todo eso me hacía preguntarme, sobre todo a nivel más de psicología y desarrollo personal, cómo poder darle la situación a un cliente que viene malhumorado y que por lo tanto a mí me hacía aplicarme al 100% para intentar darle la vuelta a la situación y que ese cliente se fuera totalmente satisfecho. A raíz de esto me fui dando cuenta de que el desarrollo personal, el crecimiento personal, la psicología y todo lo que se quiera abarcar era algo que realmente me gustaba, y aquí vengo a definir este canal Víctor Apablaza en YouTube, que abordamos diferentes situaciones bajo mi propia experiencia y que realmente pues es lo que me llevó a lanzar este canal desde, creo que llevamos unos 6 meses ya, y a ser más activo en redes sociales que podéis encontrar más abajo. Pero bueno, el kit de la cuestión a todo esto es que vayamos directamente al grano, que vayamos a hablar del miedo a la crítica. ¿Y cómo surge este miedo a la crítica? Surge a raíz del propio pensamiento de qué dirán los demás, qué dirá nuestro entorno, qué dirán nuestros amigos de siempre y sobre todo qué pueden decir nuestros familiares. Y es que muchas veces podemos sentir ese bloqueo porque podemos tener muy claro a qué es lo que nos queremos dedicar o muy clara nuestra manera de ser, pero hay algo que nos frena con los demás, ¿no? El simple hecho de haber vivido en la escuela diferentes situaciones en las cuales nos hemos quedado callados por no decir eso, por un miedo acerca de qué podían decir, pues todas esas situaciones las hemos vivido alguna vez en nuestra vida y más de una también, ¿no? Por lo tanto, hemos de entender que abordar ese miedo a la crítica se va a ir dando con el tiempo sobre todo, pero teniendo muy claro qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir. Si tienes un propósito bien definido, si tienes una personalidad bien definida y si eres fiel a ti mismo, porque todo es cuestión de ser fiel a ti mismo y a tu palabra, entenderás que en esta vida naces solo y mueres solo. Por lo tanto, el hecho de atacar eso y que realmente te importe poco lo que digan a raíz de tu pensamiento puede realmente marcar la diferencia. Y es que muchas veces podemos notar diferentes situaciones en las que quizás estamos en un entorno de amigos o de conocidos o laboral, el que sea, y podemos darnos cuenta de que realmente todo el mundo o muchas personas de ellas se sienten más calladas en según qué sentido o sobre todo más aisladas, ya que realmente no están diciendo lo que opinan, ¿no? Y muchas veces nos hace ese efecto espejo porque nosotros hemos vivido esa misma situación. Y es que el hecho de no decir realmente qué es lo que podemos pensar es esa falta de autenticidad, es esa falta de fidelidad en ti mismo, en el hecho de ser auténtico como tal. Y esa falta de autenticidad automáticamente lo que va a hacer es que tú mismo estés viviendo una vida falsa, una vida paralela a lo que no eres. ¿Y qué es lo que pasa? Este miedo a la crítica, este
el qué dirán, este miedo a que nos sintamos menos o nos sintamos inferiores por tener una diversidad de opinión, al fin y al cabo lo que va a hacer es bloquearnos y que nosotros vayamos perdiendo esa esencia de nuestro verdadero ser. Y a partir de aquí es cuando vamos adquiriendo diferentes situaciones, diferentes acciones, diferentes personalidades que vamos adquiriendo de todas aquellas personas que nos rodean y que sobre todo nublan nuestro propio ser, ya que estamos a falta de autenticidad copiando diferentes rasgos de las demás personas. Paralelamente a todo esto también podemos encontrar uno de los grandes miedos a la crítica en el mundo actual, en el mundo de las redes sociales. Y es que si vemos cómo son las redes sociales hoy en día, que alguien cuelga una fotografía y ya está recibiendo muchos comentarios de hate, si entendemos que el hecho de colgar un vídeo que no guste, al final todo el mundo tiene su opinión distinta a cualquier otra persona y al final todo el mundo es libre de comentar en una fotografía, en un vídeo, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube, ya sea en TikTok, lo que sea, podremos observar cómo a todo esto llegaremos a entender que ese propio hate se da en muchas situaciones cuando directamente te escribe una cuenta que realmente no conoces y que simplemente está ahí para criticar, está ahí para ver qué es lo que cuelga la demás gente para él sentirse mejor intentando hacer ver inferiores a los demás. ¿Y qué es lo que hemos de entender paralelamente a esto? Paralelamente a esto hemos de llegar a saber que el propio hate como tal es algo que le está irritando a la propia persona que tiene ese comentario, que tiene esa opinión. Y es que muchas veces, si realmente estamos recibiendo hate o un comentario negativo como tal, es porque le hemos llegado a importar a alguien, es porque le hemos llegado a irritar a alguien. Por lo tanto, hemos de llegar a entender que a la hora también de iniciar nuestro propósito, de iniciar nuestro negocio, de iniciar nuestro camino real, el cual da sentido a nuestra vida, llegaremos a entender que este tipo de personas lo único que van a hacer va a ser impulsarte en el camino. Porque si entiendes las reglas del juego y si entiendes que el hate es bueno, entenderás que todo eso son propias debilidades del que critica. Por lo tanto, seguirás adelante y sobre todo nunca caerás en estos juegos de crítica como tal. Entonces, al ir aplicando poco a poco esto, irás perdiendo tú mismo el propio miedo a la crítica porque habrás entendido que la base de todo esto es la propia debilidad de la otra persona. Así que tú mismo seguirás hacia adelante fiel a tu propósito y fiel a lo que quieres y has venido a hacer a este mundo. Y es que también todo esto viene muy arraigado al propio síndrome del impostor, al propio síndrome de el hecho de compararnos con los demás y sentirnos menos. Y es que el propio síndrome del impostor es la propia creencia falsa de nosotros mismos que no podemos adquirir algo que realmente podemos llegar a hacer o que realmente nos falta esa propia confianza en nosotros mismos para sentirnos impulsados y realmente realizar aquello que nos gusta, aquello que nos siente realizados como tal, aquello que nos aporta felicidad. Más allá de fijarnos en el símbolo monetario, ya que el dinero no da la felicidad. Os lo digo yo que no tengo absolutamente idea de nada, soy un lienzo en blanco que aprende cada día. Hemos de entender que el propio dinero no da la felicidad como tal. Y a todo esto sabemos que el propio dinero va a esconder diferentes matices con el cual nosotros nos queremos defender. Y si llegamos a entender que el propio dinero no da la felicidad como tal, sino que más bien es facilitador de comprar más cosas, de cosas materiales, de tener una vida más cómoda en ese sentido, sí que es una realidad que ayuda, pero no da la felicidad como tal a nivel de esencia, a nivel de ser. Y es que llegaremos a entender que el propio hecho de que muchas personas distraigan ese foco de la crítica con cosas materiales o distraigan ese foco con diferentes compras como tal, veremos cómo hay gente que intenta evadir ese miedo a la crítica distrayendo a los propios criticadores. Por lo tanto, entrando ya más en materia, también podemos encontrarnos el miedo a la crítica acerca de los familiares. Y es que muchas veces nacemos con ese pensamiento intrusivo de querer hacer feliz a nuestros padres y sobre todo de sentir que están orgullosos de nosotros. Por lo tanto, hemos de entender que esa propia presión familiar como tal será la que nos puede impulsar a conseguir según qué cosas.
pero es importante entender que muchas veces quizá no nos vamos a ver entendidos por ellos mismos, porque la gran mayoría de padres vienen de un sistema más antiguo, y ya que ahora el despertar a nivel de sistema es mucho más grande que el que había quizá hace 30 años, obviamente gracias también a redes sociales y a todo lo que embarca el llegar a cualquier punto del mundo gracias a un vídeo, hemos de llegar a entender que el propio sistema como tal, la juventud hoy en día ya lo ve de otra manera que no tanto nuestros padres hace 30 años. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que nuestros padres, en el hecho de ser educados en ese propio sistema, lo que veían bien era que su hijo fuera a la universidad, que su hijo tuviera un buen salario y que estuviera toda la vida trabajando en un mismo lugar. Si entendemos que estos paradigmas han cambiado y que el propio pensamiento de las demás personas ha ido variándose a nivel de que esta juventud ha ido creciendo y ha ido viendo las cosas en las cuales me incluyo de otra manera, entenderemos que los propios padres como tal, por mucho que no lleguen a entender este nuevo paradigma, siempre van a querer que tengamos la mejor vida y siempre van a querer que seamos felices como tal. Por lo tanto, siempre intentarán evitar que cometamos estos ciertos errores y por lo tanto no van a compartir como tal los ideales que tengamos acerca de algo. Por consiguiente, hemos de llegar a entender que la propia crítica como tal no va a definir nunca nuestro valor de persona. Y es que si entendemos la frase de Marco Aurelio, todo aquello que escuchamos es una opinión, no es un hecho, y todo aquello que vemos es una perspectiva, deberemos entender que hay diferentes opiniones para todo. Y es que la clave aquí es que seas fiel a ti mismo y tengas esa propia confianza en ti de que pase lo que pase, tú vas a seguir hacia adelante. Vas a seguir con esa disciplina de hacer lo que debes hacer, aunque sea repetitivo, aunque sea una mierda, que sabes que es bueno para ti y que por lo tanto te aporta a ti felicidad, que es lo que te tiene que llegar a importar. Eso es lo que te tiene que importar, que tú mismo seas feliz con lo que tú estás haciendo. Porque todos tenemos habilidades, todos llegamos con un propósito en esta vida y todos tenemos esa habilidad la cual nos diferencia de los demás. Todos tenemos un poder el cual es diferente a todos los demás y que nos hace únicos. Por lo tanto, entiende que cuando encuentres este foco, cuando encuentres ese propósito, ese sentido de la vida, vas a tener que guiarte por él y verás cómo el miedo a la crítica a la larga es algo bueno, ya que te va a hacer crecer como más, y el propio miedo a esa crítica como tal vas a entender que es una propia opinión de los demás y que reflejan sobre todo las debilidades de las otras personas. Es que el miedo a la crítica como tal también esconde diferentes maneras de encontrar esa perfección, la cual yo siempre recomiendo hacer las cosas de la mejor manera posible y no perfectas, ya que si realmente hacemos las cosas de la mejor manera posible y no las hacemos perfectas, siempre va a haber esa presión de intentar cumplir expectativas como tal, y eso es algo que realmente puede ser en contra hacia nosotros mismos, porque hemos de seguir creciendo para empujarnos a nosotros mismos, pero no de manera perfecta, sino siempre de la mejor manera y entregando el máximo trabajo posible. Y es que si entendemos que los tiempos son perfectos y todo lo que nos pasa es perfecto porque por malo que sea nos ha dado un aprendizaje o por bueno que sea más bien nos hará sentir, entenderemos que las reglas del día a día son las que son y por lo tanto todo tiene su proceso. Es que para ir acabando el vídeo, el hecho y la importancia de la autoconfianza en uno mismo y la autorrealización en uno mismo va a hacer que la propia autoconfianza se ponga a la misma altura que el propio autoconocimiento que tú tienes de ti mismo, al hecho de saber a lo que te quieres dedicar propiamente y por lo tanto ese autoconocimiento en ti, en tus habilidades, en aquello que eres mejor, que eres peor, en qué eres bueno y en qué eres malo, hará que crees autoconfianza en ti y que te impulse hacia adelante. Por lo tanto, irás dejando ese miedo a la crítica hacia detrás y sobre todo te enfocarás en ti, que es lo más importante. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad que me podéis encontrar en redes sociales y nos veremos en próximos vídeos. ¡Chao!